En esta lección vamos a aprender acerca de la biblioteca Persistent que nos va a permitir tener estructuras de datos no mutables. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno, pues vamos a seguir aprendiendo más acerca de la programación funcional en Python. Recuerden que adentro de la programación funcional nosotros buscamos que las estructuras de datos no sean mutables. Entonces, bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo de qué es lo que necesitamos hacer si queremos actualizar el último elemento de una lista sin mutar la original. Y a estas alturas del curso esto les debe de parecer ya muy sencillo e incluso un poco obvio. Entonces vamos a crear una función que se llama actualizar, en la cual tenemos la lista, también tenemos el valor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una nueva instancia de la lista copiando absolutamente todos los elementos. Luego a la nueva, en el último elemento, colocamos o asignamos el valor y regresamos la nueva. Entonces, si yo tengo aquí mi lista 1, 2, 3 e invoco actualizar mi lista pasando el 5, ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a tener de regreso una nueva lista, aquí la tenemos en L, pero mi lista original no va a verse afectada. Vamos a ejecutar este código y bueno, vemos que efectivamente nueva lista tiene 1, 2, 5, pero mi lista, que es la original, 1, 2, 3, no se vio afectada. Este código que hicimos funciona muy bien, pero tiene un pequeño problema, y el problema es el desempeño. No es un código que realmente tenga muy buen desempeño. El estar llevando a cabo esa copia es costoso. Y si vamos a estar trabajando muchísimo con esto, pues obviamente no va a ser bueno para nuestro programa en general en términos del desempeño que nosotros estamos buscando. Pero afortunadamente tenemos una biblioteca que ha creado estructuras de datos que no son mutables y que podemos utilizar en Python y que aparte, bueno, pues nos dan un buen desempeño y dan el equivalente a las estructuras de datos más usuales que trabajamos en Python. Por ejemplo, tiene un equivalente para la lista, tiene un equivalente para el diccionario, etcétera, y nosotros podemos hacer uso de esa biblioteca fácilmente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar llevando a cabo la importación. La biblioteca que vamos a estar utilizando es esta Persistent. Y adentro de Persistent nosotros tenemos diferentes clases que representan a estas estructuras de datos. Vamos a empezar con la estructura que se llama pvector. Pvector sería el equivalente a la lista, pero dentro de estas estructuras de datos no mutables. Entonces vamos a llevar a cabo la importación de pvector y también vamos a importar ab, que es una función que nos va a ayudar a crear los vectores. Entonces esto es muy sencillo. Si nosotros deseamos crear un pvector a través de una lista, pues es muy fácil. Simplemente cuando estamos nosotros llevando a cabo la instanciación en su constructor, bueno, pues vamos a pasar la lista que nos interesa. Entonces en este caso es la lista 1, 2, 3 y esta lista 1, 2, 3, bueno, pues va a quedar transformada a un pvector que vamos a guardar en la variable vec. Entonces vamos a tener este pvector que tiene los elementos 1, 2, 3 y que nos provee ciertas funcionalidades similares a la de la lista. Ahora también lo podemos hacer vía b. b es una función en la cual va a iterar a través de todos los parámetros que damos para crear un pvector. Entonces es otra forma en la cual nosotros también podemos crear un pvector. Vamos a tener el pvector vec y el pvector vector2. Entonces vamos a ejecutar este código. Ahí está, ya quedó, no nos da nada de salida, pero ya tenemos nuestras variables de tipo pvector. El manejo es muy parecido al de la lista. Entonces si yo quiero ver un elemento en particular, simplemente utilizo vect y el índice que a mí me interesa, o utilizo vec2, que es el nombre del otro pvector, y el índice que a mí me interesa. Entonces en esta parte de poder leer, poder acceder a un elemento dentro del pvector, es exactamente igual que lo que sucede en la lista. Entonces voy a ejecutar esto y me está dando 3, 1. Entonces del pvector vec, ¿cuál es el elemento 2? Elemento 0.
elemento 1, elemento 2 es el 3, que aquí me aparece. Y de vec2, ¿cuál es el elemento 0? Pues es el 1, que aquí me está apareciendo. Algo muy bueno que nos provee esta biblioteca es que ya no necesitamos hacer este tipo de código para evitar la mutación de nuestra lista original y obtener una nueva lista con la mutación que deseamos. Ya no necesitamos hacerlo, ya nos provee esas funcionalidades. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a mutar nuestro pvector vec, vamos a adicionarle un nuevo elemento que es el elemento 4, pero el pvector original no se va a ver afectado. ¿Y qué vamos a obtener como resultado? Pues como resultado vamos a obtener un nuevo pvector con la mutación en su interior, pero el original no se ve afectado. Entonces, ¿qué hacemos para lograr esto? Bueno, si deseamos adicionar un nuevo elemento, vamos a tener que utilizar el método append que se encuentra dentro de nuestra clase de pvector. Entonces hacemos vec.append y el elemento que deseamos adicionar. Estoy utilizando aquí display para poder ver cuál es el valor de retorno que me está llevando a cabo esta operación. Entonces el valor de retorno obviamente debe de ser el nuevo pvector con el elemento adicionado. Luego estoy imprimiendo vec para comprobar que mi pvector original no se vio afectado. Ahora, si en lugar de únicamente tener el desplegado, lo que buscamos es obviamente obtener una referencia a ese nuevo vector, bueno, pues es muy sencillo. Simplemente tengo que crear una nueva variable en la cual estoy yo obteniendo la referencia a ese nuevo pvector. Entonces aquí lo vamos a hacer vector2.append 5 y vamos a cabo la impresión de R y vamos a cabo la impresión de vector2 para ver que no se vio afectado, que no tuvo ningún cambio. Obviamente aquí estoy colocando una variable nueva para que podamos ver el efecto y contrastarlo con el original. Entonces vamos a ejecutar este código. Esta es la parte del display. Entonces vemos que lo que me está regresando esta operación, su valor de retorno, es un nuevo objeto de tipo pvector que tiene 1, 2, 3, 4. Efectivamente, ya tenemos el 4 adicionado. Luego tenemos la impresión del vector original, 1, 2, 3. Entonces vec no se vio afectado por esta adición. Ahora, aquí tenemos la parte del append de 5 a vector 2 y lo estamos guardando en R. Entonces cuando imprimimos R, vemos que R es un pvector que tiene en su interior 1, 2, 3, 5 y vec2 no se vio afectado por el append. Ahora, si lo que nosotros deseamos es colocar un valor en una posición en particular, no podemos utilizar el indexado directamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer uso de set. Bien, vamos a checar aquí el ejemplo. Voy a hacer nuevamente el display de vec.set, en este caso el índice que me interesa, el índice 0 y el valor que yo quiero colocar en ese índice, que va a ser 11. Entonces display me está mostrando cuál va a ser el valor de retorno de vec.set. Y luego imprimimos vec para ver si se vio o no se vio afectado. Después, ¿qué podemos hacer? Pues lo mismo que hicimos arriba. Podemos nosotros obtener ese valor de retorno del set para tener el nuevo pvector ya con el valor cambiado. Entonces aquí tenemos R es igual a vector2 de set 0,22. Entonces en el índice 0 vamos a colocar el valor de 22, imprimimos R e imprimimos vector2. Entonces ejecutamos y vemos que lo que nos está regresando el set es el siguiente pvector, 11,2,3. ¿Por qué? Porque nosotros colocamos un 11 en la posición 0. Entonces tenemos 11, 2, 3. Luego imprimimos a vec y vec, bueno, pues se conserva, no ha mutado, no ha tenido ningún cambio. Perfecto. Hacemos entonces nuestra operación donde estamos recibiendo en R el resultado del set. Imprimimos R y podemos ver que tiene 22, 2, 3, pero vec2 no ha sido modificado. Vec2 continúa con 1, 2, 3. Muy bien, pues estas son las operaciones básicas que nosotros tenemos con pvector y que nos sirve de alguna manera para tener un reemplazo de la lista, pero en una estructura de datos que no sea mutable.
Pues espero que esta lección les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.